Hallelujah. 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 Hear these praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises I love you so much. Jesus, love you so much. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises I love you so much. Jesus, love you so much. Hear these praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises I love you so much. Jesus, love you so much. Hear these praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises I love you so much. Jesus, love you so much. Oh, hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises I love you so much. Jesus.
your power and majesty. I lift my head, I lift my heart, I lift my voice towards the heaven. For you are my soul and strength. I lift my hands, I lift my heart, I lift my voice toward the heavens. For you are the God. You are the Lord, you are the King. You are the Almighty. Oh, there's no other one like you. No, there's no other one like you. Oh, I lift my hands to you, oh Lord. I lift my voice to
There's no other name like you, Jesus. There's no other name like you. There's no other name like you. There's no other name like you. Oh, there's no other name like you. Oh, you are mighty. You are glorious. You are glorious. Great in mercy. Great in mercy. Your love never ends. Your love never ends. You are mighty. Oh, you are glorious. Great in mercy. I just really want to express my gratitude, and I just really want to give glory to God because Quiero expresar gratitud y gloria a Dios because this week will mark the 5th anniversary since my dad finished chemo. porque esta semana es el 5º aniversario Yeah. Desde que mi papá acabó la quimioterapia. And so basically the next step is, he has to have more checkups and blood work done. But after that, if everything looks normal, then they declare him cancer-free. Él claro que que tuvo que ir al doctor varias veces y hacer O va a varias, tener que ir. o va a tener que ir al doctor para hacerse más pruebas, pero básicamente le han dicho que no tiene cáncer. Después de ahí lo van a declarar libre de cáncer. Después de ahí lo van a declarar que no tiene cáncer. And so, it's huge Es grande. because back in 2017, when my dad was diagnosed, Porque en el 2017, cuando mi papá lo lo diagnosticaron. So he was diagnosed with stage 3 colon cancer. le dijeron que tenía cáncer del colon stage 3. And from there, the conversations were about his chances of life. Y desde And ese entonces hablaron de, los chances de vivir o los chances de morir. And I can't even express No puedo ni expresar the fear el temor and just the feelings that my family felt in that moment. o lo que estaba pasando con mi familia en esos momentos. And for me, Y para mí, as many of you know, Cookie's my stepdad, como muchos de ustedes saben, Coqui es mi padrastro. padrastro. And, when I was little and I didn't have a dad, all I would pray for was a dad. Cuando yo era chica y no tenía papá, siempre le pedía a Dios, quiero un papá. And then he gave me a dad. Y me dio un papá. And then here I thought I was about to lose the gift Y that I aquí was estaba given. pensando que lo iba a perder a lo que Dios me había dado. But God during that time was good. Pero Dios, como siempre bueno, And he, we learned so much about truly, thank you, what it means for God to be hope. aprendimos tanto durante ese tiempo de lo que es la esperanza en Dios. What it means for God to be a rock. Y lo que es, quiere decir Dios, es nuestra piedra, roca. And, even after the chemo was done Aún después que acabó él con el quimo and we were able to breathe, and then
more feelings set in. Y entonces pudimos respirar, pero con mucho sentimiento. And, we're human, and so the remnants of those emotions set in. And for me personally, I experienced, depression and anxiety. Somos humanos y yo en mi punto de vista, yo experimenté depresión, ansiedad. But God was still good. Pero Dios igual era bueno conmigo. And He accompanied me through that too. Y Él aún fue conmigo durante ese tiempo. And He continues to help me with that. Y me sigue a ayudar con este problema. And I know He'll continue to be good and to help the rest of my family yo sé through those remnants. Que Él va a seguir siendo bueno y conmigo, con mi familia también. And so I give God thanks first because, I didn't even know if my dad was going to make it to the next year, and he's still here. He's going to be at my wedding. Le doy gracias a Dios porque no sabía si mi papá iba a estar acá el próximo año y ahora pronto en mi boda. I give God thanks because He was a friend during that time. He was there with all of us. Le doy gracias porque Él era un amigo y estaba con nosotros presente. And, whatever His plans will be, Y no sé sus planes, pero I know that He does everything with love. yo sé que todo lo que Él hace es con amor. And it's almost like being in a controlled atmosphere. Y es como que me siento como en un ambiente bien controlado. Where something terrible is happening, but it's still controlled. Algo terrible sucediendo, pero de alguna manera está controlado todo. And I know it was only God who gave my dad the strength and the bravery to decide to do chemo. Y sé que fue Dios que dio la fuerza y el coraje para poder ir adelante y hacer el quimo. And it was God who held us and who continues to hold us. Dios el que nos tenía, nos aguantaba. So I give Him glory and Y yo le doy la gloria just very thankful. y le doy muchas gracias. Very thankful to our Father, to our friend. Muchas gracias a nuestro Padre, nuestro amigo. And thank you to my dad for Y gracias a mi papá having his strong will, por esa voluntad fuerte que tiene for having love for us to go through that. y teniendo ese amor que tiene para poder pasar eso. So I'm just very thankful. Muchas gracias. You are the Alpha, Tú eres el Alfa, Creator, Creador, God of the past. Dios de los You principios. are Omega, Tú eres el Dios del pasado the y finisher el of your Omega, work. el que completa su obra. But in the midst Pero en el medio of these times, de estos tiempos, visit, O Lord, your church. visita, oh Señor, a tu iglesia. In the midst of these times, En los medios de estos tiempos, let us see que podamos ver and as we see, let us y al understand ver que podamos entender that truly you are quién verdaderamente eres tú, the God that today el Dios que hoy is working to restore está obrando para restaurar the whole world. y en todo el mundo, To restore your church, para restaurar a tu to iglesia, rescue your people. para rescatar a tu pueblo. So we look to you, our Así hope, que miramos a ti, nuestra the esperanza, hope for all la mankind. esperanza para toda la humanidad, That you might once again que rescue, tú una vez más puedas rescatar rescue from silence and rescatar peace. del silencio y la paz, Rescue the hearts and rescatar los minds corazones y mentes of your people. de tu pueblo, And bring them back
y traerlos de to yourself. vuelta a ti mismo. Take away the spots, the Quita wrinkles, las arrugas, las manchas, as you have promised. como has prometido. To present your church Para presentar a tu iglesia of the end times, de los últimos tiempos, also without spot or también wrinkle. sin mancha ni arruga. We thank you Te damos who you gracias are. por quien eres, for what you have done, por lo que has hecho, for what you will do, por lo que harás, but above all, pero sobre todo for what you are doing. por lo que tú estás haciendo. Amen Amén and amen. y amén. Yes, as I said, we've all Sí, como dije, todos been through times of hemos pasado quiet and tiempos peace de and quietud y times paz y of tiempos de problemas y we tribulaciones. all know the Y ones todos that we would sabemos choose. aquello que escogeríamos. But generally we Pero generalmente choose the ones escogemos aquellos that do not bring us que closer to no God, nos traen más cerca de Dios or that causes us to o que nos see causan ver the greatness of His la power. grandeza de su poder. I want to start today in Y quiero 2 empezar Kings, hoy en chapter 19, 2 Reyes 35, capítulo where 19 versículo 35, Jerusalem donde was Jerusalén surrounded by the estaba Assyrians. rodeada por los asirios. And 2 Kings 19, Y nos 35, dice allí, 2 Reyes 19:35, disculpen. and it came to Y pass aconteció that night aquella noche that the angel of the que Lord salió went el out ángel de and Jehová smote the e camp of the hirió al Assyrians, campamento de los asirios 185,000. 185,000. And when they arose early in Y the cuando morning, se levantaron behold, por they la were mañana, all y aquí dead eran corpses. todos cadáveres While they slept, mientras dormían. 185,000 enemies that were 185,000 outside the enemigos walls que were estaban killed afuera de los muros fueron matados as they slept. mientras dormían. It says the angel of the Lord Dice el ángel del Señor smote the camp. hirió el campamento. God's people were surrounded, El pueblo de Dios fueron rodeados and in that siege, y en there was ese an eerie largo silence asedio hubo una extraña paz o silencio in the middle of the pressure en medio de la of presión that circumstance. de of what it aquella meant circunstancia y lo que significaba if Jerusalem would fall. si caería Jerusalén. They did Ellos absolutely nothing. no hicieron absolutamente They nada, couldn't do anything. no Not podían against hacer that. nada, no contra ese ejército. The angel of the Lord, Y el ángel del Rose Señor se levantó, that's going to be my theme. y eso today. será mi tema hoy. I'm going to speak about the angel Hablaré of the Lord. acerca del ángel de Jehová o del Señor. In 2 Chronicles 20, En 2 Crónicas 20:17 dice, the Lord spoke to them saying, you won't les hablé need to fight diciendo, no this tendréis battle. necesidad de Just pelear esta stand still and batalla, see the solo salvation of the estableceos, Lord. estad quietos y veréis la salvación de Jehová. Hosea, Y en chapter Oseas 1, verse capítulo 7, 1 said, "I versículo will have 7 dice, mercy pero tendré misericordia de la casa de Judá y los salvaré by the Lord their God. por Jehová su Dios. I won't save them Y no by los their salvaré bow, by con their su arco, sword, ni su nor by espada, battle, ni por batalla, nor by horses, ni con nor caballos, by ni horsemen." jinetes. So neither that Así que night ni en aquella in noche Jerusalem, en Jerusalén, nor no, when ni his people were cuando captive in fueron Babylon, cautivos en did they ever Babilonia, have to fight jamás tuvieron to be que set free pelear por ser liberados from their captors and their de sus enemies. captores y sus enemigos. Sometimes, and so A many veces, times,
Tantas veces In our lives sucede en and the nuestras world, vidas y en el things mundo are completely out que las of our cosas están hands totalmente to fuera bring de about nuestras change. manos para traer cambio. Impossible. Imposible. And we must wait Y upon debemos the Lord. esperar en el Señor, Wait until the esperar angel hasta of the que el Lord ángel del intervenes. Señor intervenga. Paul writing to the Ephesians, Pablo hablando a los in a Efesios, well-known scripture, y en Ephesians muy buen 5:25, conocido escritura Efesios 5:25, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella that he might sanctify para it and santificarla, cleanse it with the purificarla washing of con water lavamiento by the del word, agua por la palabra, that he might present it para presentársela to himself, a sí mismo a glorious church, como una iglesia not gloriosa having que no spot, tuviese nor mancha, wrinkle, ni arruga, nor any ni such cosa thing, semejante, but that it should sino be que debe holy ser and santa without y sin blemish. mancha. That Jesus so loved the church, Que Jesús that he tanto gave amó his a la life iglesia to que prepare dio su vida para that preparar church a for esa himself, iglesia para before sí the Father, mismo as ante a el bride. Padre como una novia. But not only did he love the Pero no church solo amó a la iglesia that was born que nació after his resurrection, luego de su resurrección, but he loved his church pero amó a su iglesia and visited his church, y his visitó a su congregation, iglesia, in su the congregación en el desierto, and throughout history. y también a través o a lo largo de la historia. He, the Christ, was Y él, present el Cristo, many estuvo times presente muchas in the veces past en el pasado, as he prepared for mientras himself a preparaba people para sí mismo a su to pueblo, prepare a glorious church. para preparar una iglesia gloriosa. Those times Esos when tiempos Christ appeared donde Cristo apareció are called se Christophany, llaman cristofanías, the appearance of que es Christ la aparición de in the Cristo New Testament, because en el it is Nuevo a Greek Testamento, word porque es un nombre made of two griego words, hecho de dos Christo palabras, and phino. Christos Christo, which y means Christ, faino. Cristo, and phino, which Christos, means que to significa appear. Cristo, y faino, que significa aparecer. So Christ appeared Así que Cristo apareció to Mary a after María his death, luego de su muerte and then he appeared y luego apareció being dead siendo muerto to the 500, and they a all los saw him. 500 y todos lo vieron. But Christophany also Pero Cristofanía refers también se refiere to the appearance a la of Christ aparición in de the Cristo Old en el Testament. Antiguo Testamento. In the Old Testament, En el Antiguo he was Testamento called se le llamaba the angel el of ángel Jehovah, de Jehová or the angel o of God. ángel de Dios, del Señor. And Christ appeared Y Cristo apareció to the patriarchs a los in the patriarcas times of Moses, en los tiempos de Moisés, as he did in the Christian, así como en los Christian tiempos dispensation. cristianos en su That dispensación. same Jehovah Ese mismo Jehová revealing the Father revelando al Padre to mankind, a los hombres And o a la carrying humanidad forth y his llevando plan adelante from the el choosing of mismo, Abraham, el gran plan desde el even escoger de before, since the Abraham, creation aún of the earth, antes, desde la creación del mundo. that John said he Que Juan dijo, The él, la palabra, was el revealed verbo, fue and revelado y created the creó world. el mundo. The angel of the Lord, El ángel del it is Señor written in the Old está Testament, escrito en el Antiguo Testamento or the Old Covenant, that he appeared o el many, Antiguo many Pacto times. que apareció It is muchas, mentioned. muchas I'll mention veces just a y son few. menciones. Le menciono algunos nada más. In Genesis 16, En Génesis 16, 7, when 7, cuando la madre of de Ishmael, Ismael, the son of Abraham, el hijo de Abraham, was cast out, Agar, fue of her house and echada home de by su Sarah. casa por Sara, and her jealousy por at her sus being celos, without child, por ella tener un hijo y Hagar having child, Sara no, and she y Agar fled. sí lo tenía. Fled to the Así que desert. ella huyó al God desierto provided water, y Dios proveyó agua and it says the angel of the y dice Lord que el ángel del appeared to her Señor le apareció and a said, ella y le "Return dijo, to regresa Sarah." And a she did. Sara, y lo hizo. We read in Genesis 22, Vemos the en angel Génesis of the Lord, 22, 11, el appeared ángel to del Señor Abraham apareció a Abraham as he was about cuando to estaba a kill punto Isaac de on matar y Mount sacrificar Moriah a Isaac en el monte Moría and sacrifice his son. y sacrificar su hijo.
In Genesis 31, Y it says, Génesis "The angel of the 31:11 Lord dice que appeared se to Jacob when he apareció was in the el house ángel del of Laban, Señor a Jacob cuando estaba en la telling casa him de after 20 Labán, years después de 20 años, time diciéndole que era tiempo to return de volver to your homeland a su tierra and to your kindred." y a su And he parentela. Y se fue. Shortly after, we read Y in poco Genesis después 32 leemos en again, Génesis the 32 angel of the nuevamente Lord el ángel del met with Señor Jacob se encontró con and fought with Jacob him y peleó con when he él passed cuando pasó river Jabbok and Jaboc, el río, y fought with the angel peleó of the con el Lord ángel del in Peniel. Señor en Peniel. Then we read Luego leemos of the angel of the Lord del ángel appearing del to Señor Moses aparecer a Moisés. in Exodus 3 En in the Éxodo burning 3, bush, and he said, 2, en la the zarza angel of the ardiente le Lord dijo, said, "I am yo who I soy am." quien soy. Then we see in Judges Luego chapter vemos en 2, Jueces 2, 1 al 23, he appeared que to apareció all a the people todo of el Israel pueblo and de reproved Israel them. y les reprendió. We read in verse 4, Leemos el versículo Judges 4 2. de Jueces And it 2. came to Y pass, when aconteció the que angel cuando of el the Lord ángel de spoke Jehová these habló words estas palabras to a all todos the los children hijos of de Israel, Israel, that the people que el lifted up their pueblo alzó voice su and voz wept. y lloró. What did he tell him? He reproved them. ¿Qué les dijo? Les For their reprendió por sus pecados. In verse 5, and they Y called the name versículo of that 5, place y llamaron el Bochim, nombre de aquel lugar Boquim, the place of crying, el lugar de llorar, de clamar, because they had heard porque habían the voice oído la voz of the angel, del of the Lord. ángel de Jehová. The one that had appeared to them and spoken was not a El que prophet. le había hablado no Not even era an ordinary un profeta angel. ni una persona, ni siquiera un That appeared ángel in some ordinario que le circumstances, but the aparecía very en algunas angel of the circunstancias, Lord pero fue el mismo ángel del Señor, was essentially one que with esencialmente Jehovah. era uno con Jehová. They broke out in loud weeping, Prorrumpieron en fuertes llantos, and from hence the place was y named por eso de en Bochim. adelante el lugar recibió el nombre Bochim. Who was he? ¿Quién era? One man that the Lord Un hombre que el appeared. Señor le apareció, wanted to know his name. quería saber su nombre. In Judges chapter Esto lo 13, leemos we en read Jueces this, 13, versículo and verse 16. 16. Leemos esto. And the angel of Y the el ángel Lord de Jehová said to Manoah, dijo a Manoah, "Though you detain aunque me me, I will not detengas, eat no of your comeré de bread. tu pan, And if you y si will offer a ofrecieres burnt offering, you holocausto, must lo offer it to the ofrecerás a Lord." Jehová, For Manoah knew not porque Manoah no that he sabía was an angel que él of the era Lord. el ángel del Señor, And un Manoah ángel said del to the Señor. angel of the Y Lord, Manoah dijo "What al is your ángel de name?" Jehová, ¿cuál es tu nombre? That when Para que cuando your sayings se come to cumplan pass, tus we may palabras, do you te honor. honremos. And the angel of the Lord Y el said to ángel de him, Jehová le dijo, "You ¿por ask qué thus preguntas after my así name, por mi nombre, but it is a siendo que es secreto? secret." He had a name. Tenía We un know his nombre, name. nosotros ahora conocemos su nombre, He was the Christ. era el Cristo. But he said, "My name Pero dijo, mi nombre is to be kept a secret." es de ser guardado secreto. Yes, Zechariah saw in a vision Si Zacarías vio en una visión the angel of the Lord rebuking que el ángel Satan de himself. Jehová reprendía al mismo Satanás. We read in Zechariah 3:1, he said, "He showed me Leemos Joshua the en high Zacarías priest 3, standing le before the angel mostró of a the Lord, Josué el and sumo Satan sacerdote standing a at his pie right delante del hand to ángel del accuse Señor him. y Satanás a su diestra para The acusarlo. Lord said to Satan, Y el Señor dijo a "The Lord Satanás, rebuke el you, Señor Satan. te reprende, Indeed, Satanás. the Lord who has chosen Ciertamente el Jerusalem Señor que ha escogido a rebuke you. Jerusalén te Is reprende. not this a ¿No es brand este un tizón plucked arrebatado from the fire?" del fuego? Now remember Así que recuerda that the very powerful que el mismo archangel poderoso of heaven, arcángel del cielo, as he fought mientras peleaba with Satan for the body con Satanás por el of cuerpo Moses, de Moisés, dared not no se rebuke animaba a Satan. reprenderlo a Satanás. But
But the angel of the Lord did. Pero el ángel del Señor sí lo hizo. In Zechariah chapter En 4 Zacarías 4 and verse 6, y versículo 6, the angel of the Lord el ángel del Zechariah Señor spoke to him visitó a Zacarías y le habló about a temple sobre un templo that 70 years before que had been 70 años destroyed, antes había sido destruido and only ruins remained y of solo that ruinas beautiful temple of quedaban de ese Solomon hermoso templo in de Jerusalem, Salomón en in Mount Jerusalén, Zion. el monte Sión. And he spoke to him Y le habló that this temple would be rebuilt. que este templo sería And we read restaurado, in verse 6 of reconstruido, Zechariah y leemos 4. versículo 6 de Zacarías 4. Then he answered Entonces él and spoke unto me and said, respondió "This y is me the habló word of the diciendo, Lord esta to es la palabra de Zerubbabel, Jehová a saying, Zorobabel, "It's not by might, diciendo, no es it's con not by ejército, power, no es con fuerza, but by my sino spirit, con says mi the Lord espíritu, of dice hosts." Jehová de los Who are you, ejércitos. verse ¿Quién 7? eres tú, Who are you, oh O gran great monte? mountain? Behold, Versículo for 7. Jerusalem, Delante de Zorobabel Zerubbabel, you shall serás become a plain, reducido a llanura, and he shall bring y él forth sacará the su piedra headstone thereof angular with con shoutings, exclamaciones, crying, clamando gracia, grace gracia to it. a ella. What was this mountain he was ¿Qué era talking este about? monte del What cual was this hablaba? headstone he was ¿Qué era talking about? esta piedra angular The de la cual le mountain was the hablaba? El impossibility. monte era la imposibilidad That the people that que el were pueblo in captivity que estaban in en Babylon could cautiverio ever en Babilonia jamás podría tener see la the temple esperanza de again ver el templo nuevamente built. What was construido. the headstone? ¿Cuál fue la piedra angular? It was the first stone that would Era la primera be piedra placed que sería puesta of the new temple. en este nuevo templo. He said it would be placed with Dijo, sería shoutings puesto of con grace, gritos grace. y aclamaciones de gracia y gracias a ella. In verse 8, Y versículo moreover, the word of the 8, Lord y came to vino me, saying, palabra a "The mí el hands of Señor Zerubbabel diciendo, have las manos de laid the Zorobabel foundation of this echaron this los house. cimientos de His esta hands shall casa, also finish sus it. manos también And lo you shall know acabarán, the y Lord of sabréis hosts que Jehová has sent me de los to ejércitos you." me ha enviado a vosotros. The Lord of hosts is Jehová de los Jehová ejércitos Sabaoth. es Jehová Sabaoth, es el nombre en hebreo. in Isaiah 63, that 10 chapters before Y en Isaías revealed to 63, us the suffering Isaías, Savior que en los previos 10 capítulos nos reveló el sufriente Salvador que vendría para su pueblo y que salvaría y sufriría, y por cuyos and our iniquities latigazos were placed upon him. seremos sanados, y por nuestras iniquidades Él fue molido. For Y he el said, versículo "Surely they 8 are my dice, people, ciertamente mi pueblo children that will son not lie." hijos que no So he mienten. was their Savior. Así que Él era In su their Salvador. affliction, En toda he was su afflicted. angustia fue afligido, and the y angel el of ángel his de su presencia saved them. los salvó. In his love En su and in amor his y en pity, su he piedad redeemed los them, and he redimió bore y los them dio and a carried luz them y los all llevó the days todos los of días de old. antaño. And we see Incluso the vemos angel of the Lord que el ángel del Señor praying, oró, interceding, intercedió Now we ante know Dios. Ahora sabemos that there's only one that can que hay solo intercede uno que puede interceder before God. ante Dios. And Paul said those words Pablo to dijo Timothy in estas 1 palabras Timothy a 2:5, 1 "For there is Timoteo one God 2:5, and porque one hay un solo Dios mediator y un solo mediador between God and entre men, Dios y los the hombres, man Christ Jesucristo Jesus." el hombre. Yes, no angel, Sí, ningún ángel, even though men aunque have hay hombres que and do, han probably will orado continue y to pray to continuarán angels. orando hacia los ángeles o a los ángeles. But there's only one mediator. Pero hay un solo And yet, que puede mediar. the Y sin angel embargo, el of the ángel Lord, del as we Señor, will see in Zechariah como veremos now, en Zacarías chapter 1, ahora, capítulo 1, he had a very unique tuvo una visión spiritual muy especial into God's world. del mundo espiritual de A sight Dios.
una vista de algo que no muy a menudo vemos, cómo funcionan las cosas del otro lado en su mundo. Zacarías 1, versículo 8, nos dice, miré de noche, y aquí un hombre que cabalgaba sobre un caballo rojo, bermejo, y estaba de pie entre los arrayanes que estaban en el fondo, o los mirtos, y detrás de él había caballos rojos, moteados y blancos. El árbol del mirto, por sus muchas características, por causa de su fragancia, pero también por su bajeza o pequeñez, ha venido a simbolizar al pueblo de Dios, a la iglesia, porque en su función de bajeza aún produce un olor dulce. En su estado de humildad. Así que vemos que había un hombre entre los árboles mirtos. Y la relación de este ángel como el jefe está representado por aquellos que lo seguían a él, muchos tipos de caballos. Probablemente señalando las diferentes órdenes de ángeles en la hueste celestial. Pero leemos ahora, empleado por Cristo en la defensa de su iglesia. Pero Zacarías 1:11 dice, respondió el ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, los árboles mirtos. O sea, los que estaban sirviendo o reportando a este hombre que estaba en medio de los mirtos. Le dijeron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos, hemos andado de aquí para allá por toda la tierra, y aquí toda la tierra está quieta y en reposo. Eso parecería una cosa muy hermosa. Todo está quieto, ni un ratón se mueve. Todo está quieto y en paz. Todos reportaron al ángel del Señor lo que habían visto mientras iban por toda la tierra, que la tierra estaba aún en reposo. Y sin embargo, ¿qué hizo el ángel de Jehová cuando oyó esas noticias? Clamó a Jehová Sabaoth, a Dios, el Señor de todas las huestes. Y leemos en versículo 12 de Zacarías 1. Entonces el ángel del Señor respondió y dijo, oh Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, ¿hasta cuándo no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra los cuales te has indignado estos 70 años? Tú ves el contexto ahora. Estaba hablando acerca de 70 años de cautiverio del pueblo de Dios. Estaban en paz, habían edificado sus casas, plantado viñas, a pesar del hecho que el profeta Jeremías, cuando oyeron que estaban haciendo esto, envió una carta diciendo, no edifiquen, no planten viñas, van a volver. Y aquellos que estudiaron los escritos de Jeremías,
como Daniel y otros, reconocieron que sería 70 años. Y esto sucedió al final de los 70 años. Todo estaba quieto y en paz en Babilonia. El pueblo estaba trabajando en paz. Estaban teniendo sus familias. Qué hermoso tiempo. Y sin embargo, el ángel de Jehová clamó a Jehová Sabaoth: ¿hasta cuándo no tendrás más misericordia? ¿Ves? Cuando todo está bien, no es misericordia. Cuando todo está en paz, significa que Dios no está moviendo, teniendo misericordia sobre la iglesia. ¿Y qué sucede cuando todo está bien? Cuando todo está bien, el pueblo se olvida de Dios. El pueblo se vuelve religioso porque la gente quiere quietud. Pero es cuando las cosas van bien que como ovejas nos descarriamos. Es que cuando las cosas pasan en nuestra vida que nos sacuden, aun como escuchamos en el testimonio que escuchamos, y muchos de ustedes lo han pasado también, es entonces que Dios está teniendo misericordia. Que Dios nos está librando de nuestros enemigos. Y mira el versículo 14 de Zacarías 1. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, estoy celoso por Jerusalén y de Sión con gran celo. Estaba celoso por Jerusalén, que era solo un terreno. Sí, había unas casitas allí de una mezcla de judíos y otros habitantes de ese tiempo, de lo que rodeaba a Jerusalén, que cuando empezó el cautiverio fueron y se casaron las mujeres con los hombres de la tierra que no eran judíos. Pero él dijo: tengo gran celo por esa tierra, porque ahí es donde debería estar el templo, un altar. Allí debería haber un lugar donde mi presencia puede morar, en el lugar santísimo. Mira lo que dice el versículo 15: y estoy muy disgustado con los paganos que están tranquilos. Solo como clamó cuando volvió de ir de aquí a allá en la tierra diciendo todo está bien. Y él clamó: estoy disgustado cuando las cosas están tranquilas, porque estaba solo un poco disgustados y ayudaron a adelantar la aflicción. Sí, todo estaba estable. Y el ángel del Señor, el Cristo, con un celo por su pueblo, que están lejos de Él, que se han olvidado a Él, aún se han olvidado cómo leer, se olvidaron cómo leer en su propio lenguaje. No sabían leer los 10 mandamientos que estaban escritos en hebreo. Si no fuese por algunos que lo tradujeron al babilonio, sirio, que siquiera sabría que había un Dios Jehová. Sí, eso era tranquilidad y quietud. Es lo que hace eso a nuestra vida. Nos vamos alejando. Sí, la gente va a la iglesia y cantan. Pero cuando hay demasiado tranquilidad y quietud, nuestro corazón empieza a descarriarse. Con razón,
The Christ cried out. El Cristo clamó a su Padre: ¿cuánto tiempo más no tendrás misericordia? ¿Cuándo tendrás misericordia? Sí. 70 años la iglesia de la congregación del desierto, de su pueblo, eran prisioneros en Babilonia. Babilonia significa confusión. No había templo, no había santísimo, no había arca, no había presencia de Dios con su pueblo. Versículo 13. Después que clamó, diciendo: ¿cuánto más hemos de esperar? ¿Cuánto más? Estarás en silencio, porque esta quietud significa que tú no te has levantado para decir: tendré misericordia de vosotros. ¿Y qué era misericordia? Que luego de 70 años de estar aclimatados a un nuevo idioma y pueblo, de varias generaciones de tener su propia tierra y casas y viñas, de repente escucharon un rumor. Un ejército se acerca contra Babilonia. Sí. Están rodeando Babilonia. Oh, sí, la quietud se terminó. Pero el reino de Babilonia no estaba preocupado. No estaba nada preocupado, porque jamás había sido conquistado la gran Persia, Babilonia. ¿Quién la podía conquistar? Nadie. Solo cierra las puertas y vamos a cenar una fiesta. Y eso hicieron. El rey dijo: tengamos una fiesta especial, una cena, traigamos esos tazones. ¿Te acuerdas que pertenecían a algún templo, a algún dios en Jerusalén? ¿Recuerdas? Trae todas las vajillas, platos y las copas y tomemos van en ellos y celebremos el poder de Babilonia. Y Daniel estaba allí, en su medio. Y de repente, mientras estaban cenando, Dios, que no había tenido misericordia y gracia por 70 años, escuchó el clamor del ángel del Señor diciendo: ¿cuánto más? Ya han llegado los 70 años y es tiempo. Y dijiste a tu profeta: está escrito, será 70 años. ¿Cuánto más? Y no fue mucho más, tanto que el ángel del Señor, en cuanto hubo gritado esto, leemos en el próximo versículo que habló, versículo 15 de Zacarías 1. Perdón, 16. Por tanto, así dijo el Señor, habló con buenas palabras, versículo 13, y el Señor respondió buenas palabras y palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Todo va a estar bien, porque el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, me ha respondido y dicho, versículo 11, y así dice Jehová de los ejércitos: yo soy celoso por Jerusalén y por Sión, el monte de Sión, donde debe estar el templo, con un gran celo.
Y versículo 15, estoy muy disgustado con las naciones que están tranquilas. Estaba solo un poco disgustado, pero ahora adelantaron mi aflicción. Versículo 16, por tanto, así dice el Señor, he vuelto a Jerusalén con misericordias. ¿Cuánto no tendrás misericordia? Volveré con misericordias, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová Shabaoth. Y sobre Jerusalén será tendido un cordel. Ese cordel en Jerusalén que dice, aquí debes edificar los muros, aquí. Sí. Y esta misma noche, una mano apareció, un dedo escribió sobre aquella pared de piedra, así como había escrito en esas tabletas de piedra en Sinaí. Esta vez escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ha sido puesto sobre una balanza, ha sido pesado y ha sido encontrado. El resultado es, estás en esta hora, en este mismo momento, estás hallado en falta. Y tu reino será quitado de ti. Y el profeta Daniel dijo, he aquí, está en la misma puerta. Imposible. Dijo el rey, imposible. ¿Qué es imposible para el Señor, Dios de Sabaoth? Lo único que tenía que hacer es decirle a este joven que sería famoso como Carlomagno, mientras pensaba, ¿cómo vamos a entrar en la ciudad? Y una vocecita le dijo, ¿ves este gran río Éufrates? Quiero que tomes tu ejército y caves y lo desvíes. Empieces a cavar, sí, y desvía su curso. Y es lo que hizo. Mientras estaban celebrando adentro de los muros, los ejércitos enemigos crearon un nuevo curso para el río y esas aguas que pasaban por unos pórticos debajo de Babilonia, empezó a bajar las aguas y bajar por causa del dique que edificaron. Y los ejércitos enemigos entraron debajo de los muros a través de esos portones, debajo de los muros, ya que no había agua. Y entraron al mismo palacio. Como Daniel decía, está a la puerta. Ahora, y el resto es historia. Sí, Dios oyó la voz del intercesor de su Hijo. Y la paz se acabó. Se acabó para ese rey. Se acabó para todos sus ejércitos. De repente todo fue tirado al aire. ¿Y qué sucedió? Sabemos lo que sucedió. Todo cambió. El siervo de Dios, que él había escogido, el rey Ciro, fue puesto sobre el trono. Y en su corazón fue puesto un amor por el pueblo de Dios.
And he said, "Give them back y dijo, all dadle, devuélvele todos their treasures. sus tesoros Let it be written y que sea escrito that they are free que están libres para ir and restore." y restaurar Jerusalén. Yes. Sí, Verse 17. versículo 17. After he said, "My house shall be built," Después de decir, mi casa será they edificada, cry yet, saying, dijo, "Thus saith clama the Lord aún, of diciendo, hosts, así dice Jehová de los my ejércitos, cities mis ciudades, through prosperity a través de shall la yet be prosperidad, spread abroad, aún se extenderán and the Lord en el shall extranjero, yet comfort y aún Zion, consolará el Señor a and shall Sión, yet y aún choose escogerá Jerusalem." a Jerusalén. So in order Así to que save para poder salvar his church, a su pueblo, su peace iglesia, la would paz need to necesitaba cesar and discomfort would have to come. y tenía que venir Babylon lo and all incómodo. its structure Babilonia y toda su need estructura be shaken debía ser up sacudido to release para his soltar people a su pueblo and prepare the way y of the preparar Lord. el camino del Señor. And the angel of the Lord, Y el ángel del whose Señor, other name is the cuyo Word. otro nombre es el Verbo. John chapter 1 and verse 1. Juan it said, "In the capítulo 1, beginning versículo was 1 the dice, el Word. principio era el The Verbo, Word was with God. y el Verbo estaba The con Word was Dios, y el God. Verbo era Dios. The same was in El the beginning mismo with era el God. principio con Dios, And all things y were todas made las by cosas him. fueron hechas por Él, Without him y sin Él Was not made nada anything de that lo was que ha sido made. hecho fue In hecho. him was En life, Él estaba la and vida, life y la was the vida light of men. era la And luz the de light los hombres, y shines la luz brilla darkness. en las tinieblas, And the darkness y las tinieblas does not no comprehend lo it. comprendieron. In verse 14, and that Versículo word 14, si ese was verbo made se hizo flesh carne and dwelt y habitó among us. entre And nosotros, we beheld y his vimos su glory, the gloria, glory gloria como del as of the only unigénito begotten Son del of the Padre, Father, full of grace lleno de and gracia y de verdad. truth. So Así que let God arise que Dios se and let levante stillness cease. y que la quietud Let the cese, peace of the que la heathen paz de los cease. paganos Let the cesen, peace in the world que la paz en el cease. mundo cese. And you don't need to say amen. I Y know no tienes that que we decir don't want amén. Yo sé que no discomfort. queremos incomodidades, So no need to say amen, así que no because hace he falta que doesn't digas ask us. amén porque Él no nos pide. But when his time comes, Pero cuando su tiempo viene, when that which is written already cuando aquello que está escrito ya desde about antes tomorrow, acerca del and about tomorrow mañana, that will be history one acerca day, del mañana que un día será are historia, estamos viviendo in what historians en lo que will los one day historiadores un día escribirán. write. We don't control this world, Nosotros no but controlamos neither este do his mundo, enemies. pero tampoco sus enemigos And it lo is written. controlan, y está escrito. The enemies were so in peace. Sus enemigos estaban That tan was the report. pacíficos. Ese era el reporte del mundo. They're not troubled. They're not worried. No se preocupan, God's people no don't worry están them. They're not aproblemados, worried about the church. They're not no están worried about preocupados por la Christians. iglesia ni los cristianos. They're in control. Están en control ellos, así Are piensan. they? ¿Lo están? Are they? ¿Realmente lo están? But Pero if something si must algo happen to shake the world, sucede not para God's sacudir people, el mundo, no el pueblo de Dios, it's his enemies dice sus that are so enemigos, tranquil in their que victory, están tranquilos en sus victorias, that are at rest, que están en even in reposo, control, aún of his en church control de that is su imprisoned iglesia, que está without its encarcelado glory. y sin gloria suya. May his enemies be scattered, Que as sus Moses enemigos prayed, sean esparcidos como Not by oró might, Moisés, no por ejército, power, no por fuerza, but by his Spirit. mas por su espíritu, May his church y que su iglesia be moved. sea conmovida, May his church que su be iglesia restored. sea restaurada, May his church que su iglesia again nuevamente sea on Mount edificada en Zion. el monte de Sión.
Que su iglesia sea cambiado de la confusión a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que debe ser santa, separada a Dios y sin mancha. Así que regocíjate. Si algún momento en mi vida o tu vida ves que el mundo parece caer alrededor tuyo y desesperación y el enemigo parece estar allí preocupado, no tema, porque Él está librándote, iglesia. Está librándote, pueblo de Dios. Había una canción que apareció por primera vez en los libros de himnarios, muchos himnarios, en 1980. Yo solo conocía la versión en español de esta canción, lo cantamos muchas veces en Argentina. De hecho, no sabía que era una traducción del inglés, de un himno aquí. Y es un himno basado sobre 3 escrituras. El primero es Salmo 77, 13, que dice: ¿quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Y el otro versículo es Oseas capítulo 7, versículo 7. Oseas 1, 7. Dios no los salvará con arco, ni espada, ni con batalla, ni caballos, ni jinetes. Y el tercer versículo es tomado de Zacarías, que recién leímos, capítulo 4, versículo 6, que dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y así es como fue escrito esta canción. Es muy interesante porque los que conocen el castellano están queriendo cantarlo, y los que no lo conocían esta canción dicen: ¿qué estamos cantando? Me gustan esas palabras, que el Espíritu Santo moverá su iglesia de donde está a donde tiene que estar. ¿Tú piensas que la iglesia es inmovible? No. El Espíritu Santo viene y la mueve por tu espíritu. Somos guiados desde la iglesia de hoy a la iglesia que Dios quiere para mañana. Es su espíritu que moverá la iglesia, que moverá esta iglesia de lo que es a lo que Él quiere que sea. La iglesia en el mundo, de lo que es ahora, de lo que una vez fue y será nuevamente, que solo será por su espíritu y solo sucederá cuando las cosas no están quietas más. Sucederá cuando las cosas son sacudidas, que el pueblo de Dios se tornarán hacia Él. Aleluya. Ok, ¿están listos los que hablan hispano? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Ahora en español decimos: y este monte se moverá, y este monte se moverá,
y este monte se moverá con su Santo Espíritu. So in Spanish, así que en español decimos este monte será movido, porque así está escrito en Zacarías. Pero ¿qué es el monte a la cual hablaba a Zacarías? Era su templo, era su iglesia. Así que realmente la forma correcta como se tradujo originalmente del inglés es esto. Se moverá y esta iglesia se moverá y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Yo no sé cómo esta traducción en castellano se cambió en 42 años, porque nosotros estamos acostumbrados a decir no es con ejército ni con espada, pero fue traducido no es por espada ni ejército, al revés. Nosotros cantamos este monte se moverá. Pero me gusta mejor en la traducción original de esta canción como era. Por tu Santo Espíritu la iglesia se moverá. Aleluya. Yo creo eso. ¿Y tú? Yo creo eso. Gloria a Dios. Alábale. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia tiene para el futuro? Bueno, él dice que será el final sin arruga ni mancha, así que quizás algo de limpieza debe haber. Y que será santa, que será entregada, consagrada, será dedicada, rendida. Es lo que significa santa. Será santa. Aleluya. Y esta iglesia se moverá. El Santo Espíritu moverá su iglesia. El Santo Espíritu moverá la iglesia. Por tu Espíritu nosotros somos guiados. ¿Estás oyendo? Pues por tu Espíritu seremos guiados. Sí. Me encanta eso. Lo que tenemos que hacer es seguir a su Espíritu. Él nos guiará. Él nos guiará a ese lugar donde nuestros corazones también serán movidos. Ese lugar donde Él quiere que estemos. Ese lugar que Él quiere que la próxima generación esté. El lugar que Él quiere que los jóvenes estén. Los intermedios estén. Aún nosotros los ancianos. Decir, hey, yo no me quedo acá. Ahí es donde está guiando el Espíritu. Bueno, yo quiero ir.
Maybe it's a strange place. Quizás será un lugar Maybe it's extraño, quizás sea If diferente, that's where the Holy pero Spirit si is allí es donde guía el leading, Espíritu, and that's where the future is, allí está el I futuro, want it. yo lo quiero. Do you want it? ¿Lo quieres tú? So be it. Así sea. So who cares Así que, ¿qué importa about the gas prices? acerca de los precios del combustible? Who cares ¿Qué importa about wars and rumors sobre of guerras wars? y rumores de Who guerra? cares if everything ¿Qué importa si todo flops upside down? está patas para arriba? When those things happen, we Cuando should esas say, cosas pasan, Jesus debemos said, decir, when you Jesús see all dijo, these cuando things, veas scary todas things estas happen, cosas lift acontecer, up your head, levanta tu rostro, tu cabeza, because your redemption porque tu redención is drawing very close. está acercándose. And the angel of the Lord, Y el that we now ángel de know his Jehová, que secret ahora name, conocemos su nombre secreto, Jesus Jesús, Christ el of Cristo Nazareth, de Nazaret, the Son el Hijo of Jehovah Shabbaoth, de Jehová Shabbaot. the Word, Él made es el flesh, Verbo hecho carne, Maranatha, Maranata. come quickly, Ven pronto, Lord. Señor. Amen. Amén. God bless you. Dios te bendiga. God keep us in peace Dios nos guarde en paz during troubling times. durante tiempos But turbulentos. know Pero sepas that when we're scared, que cuando nosotros tenemos miedo, no need to be scared. no hace falta, no es necesario He controls tener miedo. Él controla Everything. todo, Everything. todo. He is the one that still Él es aquel has que not aún closed no ha the cerrado manufactory. la fábrica de maná. He can still Él provide aún puede for his proveer children para sus in the niños desert. en el Amen. desierto. Amén. Go with God. Ve con Dios.